Awesome. I think we're ready to go. De antemano les digo, de nuevo, la sesión está siendo grabada y también les comento que al final del webinar vamos a estar haciendo una sesión de preguntas y respuestas para atender todas las dudas e inquietudes que puedan tener específicamente con respecto a este tema del financiamiento que nos tiene súper entusiasmados. Primera vez en el proyecto de Millennium Park, como muchos de ustedes saben, que vamos a introducir financiamiento, por fin. Siempre hemos sido un proyecto cash para esos compradores que han tenido la liquidez de posicionarse en un producto como este, pero por primera vez acabamos de hacer una alianza estratégica con Q Capital Group, quien obviamente está acompañando a los Gastón Schneider la noche de hoy para darnos toda la información sobre los programas que estamos sacando específicamente para el proyecto de Millennia. Así que nos tiene sumamente entusiasmados porque obviamente hay mucha gente que cree en el producto, que les gusta mucho el producto, pero no necesariamente tiene la liquidez para colocarse en el proyecto 100% cash. Entonces, esta es una oportunidad de poder permitirle acceso a esa gente al proyecto y a estas últimas unidades que nos quedan disponibles. Así que we're super excited. Entonces, la dinámica de hoy, guys, quiero hablarles un poquito del proyecto de Millennia Park. Sé que muchos de ustedes, aquí hay muchos agentes inmobiliarios, muchos inversionistas también, compradores finales, conocen del proyecto, pero también hay varios de ustedes que es primera vez que escuchan del proyecto. Entonces quiero darle, digamos, los puntos más importantes, más relevantes del proyecto, lo que hace de Millennia un proyecto ganador, un proyecto sumamente atractivo para esos inversionistas que están buscando, número uno, preservación de capital. Yo creo que como inversionista latinoamericano, porque el 100% de lo que está en esta llamada, evidentemente, porque el webinar es en español, son inversionistas latinoamericanos, hispanos, extranjeros. Estamos buscando es preservación de capital. Estamos buscando es protegernos ante la inflación en nuestros países, protegernos ante nuestras monedas, protegernos ante las jurisdicciones en nuestros países sí, la protección, digamos, judicial que podamos tener en este país. Entonces, eso número uno, un producto nuevo en un mercado emergente que ya les voy a comentar un poquito. Número dos, un flujo de caja realmente atractivo, saludable. Y número tres, un potencial de apreciación también muy interesante. ¿Ok? Entonces, les recuerdo, proyecto Millennium Park, siempre me gusta decir que el proyecto es una solución de renta para el segmento de clase media trabajadora de Orlando. ¿Ok? De antemano les digo, Millennium Park no tiene absolutamente nada que ver con productos de rentas cortas, producto vacacional. Aquí no se permiten rentas cortas con Airbnb, ni VRBO, ni ninguna otra plataforma. ¿Okay? Nosotros nos enfocamos en traer una solución de renta porque a medida que Orlando ha crecido, que Orlando se ha diversificado en cuanto a industrias, que Orlando prácticamente los últimos 5 a 7 años ha liderado el país en todo tipo de crecimiento, todo tipo de factor macroeconómico. Las constructoras allá han estado sumamente enfocadas en seguir construyendo producto vacacional y es justamente eso lo que no queremos. Entonces, a priori y hecho en base a nuestra tesis de inversión, que consiste en invertir en productos de clase media, media-baja, en mercados en donde haya alta demanda de renta, renta a largo plazo, y en donde exista poca nueva construcción, Millennium Park prácticamente representa esa tesis y es como nuestro proyecto estrella que sale a relucir nuestra tesis que llevamos ejecutando por casi 2 décadas. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el proyecto. El proyecto es un proyecto de uso mixto, master plan, ¿ok? Que son 960 unidades residenciales que están distribuidas en 8 edificios de 120 unidades cada una. Entonces, tenemos 8 torres, cada torre 120 unidades de 5 pisos, más su elevador, y estas 4 torres aquí, estos 4 edificios, tienen el componente comercial. ¿Okay? Cuando les hablo de que es un proyecto de uso mixto, quiere decir que tenemos residencias, pero también en la planta baja de estos 4 edificios, el proyecto presenta un componente comercial. Entonces vamos a tener retail, vamos a tener tienditas, restaurantes, cafés, toda una experiencia comercial muy similar, por ejemplo, a ustedes que están familiarizados con, yo les estoy hablando de nuestras oficinas principales en Doral, con City Place, aquí en Doral. Es muy similar ese concepto en donde una comunidad, una mini ciudad donde la gente no solamente pueda residir y vivir, pero también se pueda recrear y hacer vida. ¿Ok? Ese es un poquito el concepto. Entonces, relevantísimo, no solamente tema de financiamiento, pero el hecho de que ya estamos a punto de entregar las primeras unidades es muy relevante. ¿Ok? Si Dios quiere, entre mayo y junio del año que viene, en cuestión de 7 meses, 8 meses, estamos entregando ya las primeras unidades
de la torre número 3. Ustedes mañana van a estar recibiendo todo tipo de material, videos del edificio por adentro, de las unidades, de los acabados, para que vean el avance, pero prácticamente lo que falta para entregar las primeras unidades es drywall, pisos y los electrodomésticos, que ya todo está on-site. Ya es cuestión realmente, una vez eso esté instalado, de que nos den el certificado de ocupación. Y si Dios quiere, ya como les digo, para mayo, junio del año que viene deberíamos estar entregando las primeras unidades, y ya esa unidad debería estar produciendo flujo de caja con un inquilino adentro. ¿Ok? Entonces, el proyecto no es solamente un proyecto sumamente atractivo por los puntos rápidamente que yo les voy a compartir ahora, pero además es un proyecto que ya está a punto de entregarse, ¿no? Es un proyecto que el cliente, que el consumidor final que nos está viendo va a comprar en un plano que se va a entregar en 2 o en 3 años, ¿ok? Y eso es obviamente bastante atractivo. Entonces, guys, para darle la palabra a Gastón, 2 o 3 puntos que quiero que se lleven con ustedes del proyecto, que hacen el proyecto ganador. Número uno, y esto probablemente es lo que a mí más me gusta, es el hecho de que es un producto de calidad premium a precios asequibles. Es la relación precio-valor de lo que se está entregando aquí. ¿A qué me refiero con esto? En nosotros poder traer una comunidad, comunidades nuevas, ¿ok? Con una experiencia en donde el inquilino de Millennium Park va a tener acceso a amenidades de estilo resort, con canchas de tenis, con canchas de pickleball, con piscinas de estilo resort, con gimnasio 24/7 de última generación, con parques para perros, con parque infantil, con espacios de coworking. Las unidades son unidades muy espaciosas, con techos de 9 pies, con pisos laminados, con topes de granito, electrodoméstico de acero inoxidable. Que hago paréntesis porque, by the way, obviamente aquí tenemos muchos agentes e incluso inversionistas que ya han invertido en proyectos, de repente en Miami, que son proyectos de preconstrucción de ultralujo. Y es importante que entiendan el concepto aquí. De nuevo, esto quizás si lo comparas con un proyecto de estos en Miami, no es que sea de lujo. Y es allí donde está, digamos, este concepto de proveer una experiencia de look and feel de lujo, que se vea de lujo, que se sienta de lujo, para gente de clase media en Orlando que no tiene acceso a este tipo de producto en Orlando, pero a rentas que ellos van a poder pagar. Voy de ahí de nuevo al tema de la relación precio-valor. O sea, poder traer un producto que se sienta premium de lujo, pero rentas que van a ir entre 1.850 hasta $2.500 mensuales. ¿Ok? Y ahorita, más adelante, vamos a hablar más en detalle del tema de las rentas. Pero en principio, rentas muy asequibles, esa gente que te gana entre unos 55 hasta unos $85.000 al año en Orlando, que trabaja en los hospitales, que trabaja en las universidades, que trabaja en los comercios ancillarios a la propiedad. Ese es el perfil de inquilino que estamos buscando, que pueden pagar este tipo de rentas tranquilamente. Entonces, no solamente asequible para el inquilino con este tipo de rentas que pueden pagar, pero también asequibles para los compradores. Evidentemente, uno de los puntos más atractivos del proyecto siempre ha sido el precio de entrada, que realmente no tenemos competición, o sea, no tenemos competencia. Estamos hablando de unidades que comienzan desde los $289.900, de las que nos quedan disponibilidad. ¿Ok? Hoy día, por $289.000, no existe que te posiciones en algo nuevo. Muy complicado, mucho menos en la ubicación, o una ubicación similar a donde está Millennium Park. Entonces, eso definitivamente, la relación precio-valor, el precio de entrada versus la renta que se puede percibir en un mercado de alto crecimiento, donde siempre vas a tener demanda de inquilinos y siempre vas a tener la propiedad relativamente estabilizada, ese cash flow, es lo que a mí más me gusta del proyecto. Y punto número dos, el tema de la ubicación. Evidentemente todo el mundo da la ubicación, que es una ubicación extraordinaria, pero en el caso de Milene realmente estamos logrando una ubicación muy, muy estratégica que posiciona al comprador aquí en los próximos 5 a 7 años, que es lo que nosotros típicamente, digamos, recomendamos que se aguante una inversión como esta. ¿Por qué? De una vez les digo, porque es como el bliss point que yo llamo, es como la combinación perfecta entre maximizar el flujo de caja, te entregas la unidad, estás colectando esa renta que va creciendo todos los años, típicamente un 3% puede ser el crecimiento de renta anual. Luego llega año 5, ya la propiedad tiene 5 años, el primer año tuvo todos los acabados estaban en garantías, los otros 4 años la propiedad sigue estando relativamente nueva, ya el año 5, año 6 la propiedad pudiera empezar a dar dolores de cabeza operativos,
gastos de mantenimiento, reparaciones, etcétera. Entonces ahí ya maximizaste tu flujo de caja, el incremento en las rentas, tu propiedad nueva, en donde tus gastos operativos eran bastante reducidos y maximizaste tu apreciación por esos 5 o 6 años que Orlando, por ejemplo, si ves la data, los últimos 6 a 8 años ha estado creciendo interanualmente más o menos un 6% de la apreciación, quitando el tema de COVID. Entonces, es como el Blitz Point de nuevo, de flujo de caja y apreciación. Entonces, esa es como la recomendación de 5 a 7 años, y por eso esta ubicación es tan extraordinaria. Entonces, nivel macro, ya les hablé un poquito de Orlando, el por qué Orlando, de nuevo, muchos de ustedes ya han participado en entrenamientos nuestros, en webinars, hemos tenido reuniones, entonces ya entienden el por qué Orlando, no me quiero meter tanto allí, pero ¿dónde estamos en Orlando? Creo que es aún más relevante. Estamos en el corazón, literalmente, de Orlando, en el centro sur de Orlando, como les pongo aquí, en la zona de Millenia. Entonces, ¿cuál es la zona de Millenia? Estamos en donde están los parques de Universal, ¿ok? Entonces, en esta esquina entre South Yonge y West Oak Ridge, South Yonge es una arteria principal, pasan 40.000 vehículos al día por aquí. Esto era un campo de golf de 42 acres que nosotros compramos, rezonificamos, eso es otro punto importante, y es que al tipo de producto que estamos entregando, guys, no tenemos realmente competencia. O sea, en un radio de 3 millas no tenemos competidores, estamos compitiendo con puro producto de los 90, de los 2000, la propiedad comparable más nueva, que realmente es comparable y que compite con nosotros, fue construida en el 2013. Entonces, hay altas barreras para entrar aquí y competir con nosotros, competir con estas unidades, competir con este proyecto, ¿ok? Que es relevante. Entonces, nosotros tomamos una de las últimas tierras que quedaban aquí, que era un campo de golf, pasamos por un proceso de rezonificación, obtuvimos la permisología, y estamos atrás, como les digo, en la misma manzana del Mall at Millenia. El Mall at Millenia es algo así como el Aventura Mall en Miami, en Orlando, uno de los top 10 centros comerciales regionales más importantes del país, que trae cerca de 40 millones de personas todos los años. Esto está atrás de la propiedad. Estamos a 8 semáforos de la salida de la autopista I-4, de la Interestatal 4, que es la principal arteria que conecta el centro de la Florida, Tampa con Orlando. Estamos al lado de la Turnpike y estamos, como les digo, a 2 millas de los parques de Universal Studios. Esos son 4 minutos en carro. Pero más relevante aún que Universal, estamos a 2 millas del Epic. El Epic es el último parque temático que está construyendo Universal, que debería estar listo más o menos para mediados finales del 2025, dicen ellos. Esto para darle un poco de contexto, nada más el Epic va a traer un poquito más de 10.000 empleos al lado de la propiedad. 10.000 empleos a 4 minutos en carro de la propiedad. Entonces, evidentemente, muchos de los inquilinos de Millenia Park vayan a ser justamente trabajadores del Epic, trabajadores de Universal, trabajadores del Mall Millenia, de todos los colegios que están alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista macro y micro, el tema de la ubicación de Millenia realmente que es muy, muy atractivo. ¿Y esto en qué se traduce? De nuevo, alta demanda de renta. Siempre tener un inquilino cautivo que está dispuesto a rentar la unidad y a mantener ese flujo de caja estable y poder incrementar las rentas a medida que pasan los años. Y también asegurarte una estrategia de salida también. Aquí siempre vas a tener un comprador cautivo, que lo que también nosotros hablamos en nuestra tesis de inversión es que el mismo inquilino que va a llevar probablemente 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio, rentándole a ustedes como inversionistas, va a ser probablemente el mismo inquilino que después va a poder acceder a un préstamo, un FHA financing a 3.5 down, y ya tienen ellos, digamos, un attachment, ya tienen una, digamos, están atados emocionalmente a la propiedad, y eso va a poder permitir al inversionista tener un kicker, una extra apreciación, porque no están lidiando con un inversionista que al final son números, sino están tomando una decisión emocional en cuanto a la compra de la vivienda. Entonces, les quería dejar con esas dos cosas, son los dos puntos más importantes del proyecto que quisiera que realmente se llevaran con ustedes, y aquí ya cierro con los números de venta, o sea, de compra de las proyecciones de las unidades, los HOA estimados y las rentas. Y ya con esto le doy paso a Gastón para que nos presente y nos hable un poquito de Q Capital y de los programas de financiamiento que estamos lanzando para el proyecto de Milenio. Manejamos 3 tipos de unidad. Acá tenemos la unidad de un cuarto, un baño más den. Esto es muy relevante también. Las unidades con las que estamos compitiendo no tienen
estudio, un den es un estudio, no viene a ser un cuarto adicional porque no tiene ni ventana ni tiene puertas, tranquilamente lo podrían convertir en un cuarto adicional al cerrarlo con una ventana corrediza o lo que sea. Mega Plus también del proyecto, y estas unidades comienzan en $274.900 hasta $289.900, con un HOA, un condominio proyectado sobre los $280 mensuales y una renta mensual proyectada sobre los $1.850 al mes. ¿Ok? Luego tenemos la de 2 cuartos, 2 baños más estudio, que comienza en $339.900 hasta $364.900, con un condominio en $360 mensuales y una renta estimada en $2.300 al mes. Cuando hablo de renta estimada, me refiero a hoy, el mercado de rentas en Orlando, propiedades comparables, si ya Millenia estuviese construido, esto es lo que los comparables indica que se pudieran rentar. Y luego la de 3 cuartos y 2 baños, que comienza en $399.000, con un HOI de 380 y una renta mensual proyectada sobre los $2.500 mensuales. ¿Ok? Así que, sin más nada que agregar, guys, le doy la palabra a Gastón. Gastón, adelante. Gastón es uno de los socios fundadores de Q Capital Group, que son prácticamente, muchos de ustedes lo conocen, líderes en cuanto a mortgage brokerage en el estado de la Florida, y específicamente para inversionistas extranjeros, que obviamente muchos de ustedes trabajan. El 90% de la gente que está comprando en Millenia son personas extranjeras que están buscando justamente preservar capital, un flujo de caja saludable y evidentemente un potencial de apreciación. Entonces, ¿quién mejor que Q Capital para poder trabajar con estos clientes, crear una experiencia bastante única, muy eficiente y pues hacer realidad este sueño de venir aquí e invertir en los Estados Unidos en un producto como este? Así que, sin más que agregar, Gastón, adelante. Dale, buenísimo Arturo, muchísimas gracias por la invitación, muy buena presentación de Millennium Park, la verdad fueron los conceptos muy claros, muy concisos en Orlando. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito del financiamiento a toda la gente que nos está escuchando y viendo de Avanti y también a través de nuestras redes sociales. Voy a compartir la pantalla si les parece bien, así que tú me dices cuando se está viendo, Arturo. Listo. Ahora sí. Se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno, Q Capital, ¿quién es Q Capital? Q Capital es una compañía de financiamiento hipotecario aquí en el estado de la Florida. Mi nombre es Gastón Schneider, soy argentino, vivo hace 26 años acá en el estado de la Florida, en Miami, en Aventura. Y con mi socio Mauricio hemos creado Q Capital, que nos especializamos en créditos hipotecarios para extranjeros y también para americanos y residentes. Estamos ubicados aquí en Aventura y tenemos oficinas en México, Colombia, Argentina, Bolivia, Chile y próximamente también Perú y Brasil. Tenemos licencia en la Florida, en New York, en Texas, Colorado, California, Massachusetts. Hemos cerrado más de 180 mil millones de dólares en el 2022 y bueno, queremos seguir trabajando junto a la gente de Avanti en el financiamiento hipotecario. Conceptos generales de financiamiento que mucha gente ya conoce, pero volvemos a recalcar. ¿Cuál es la diferencia de comprar en cash versus comprar en crédito? Si uno compra en cash, obviamente, y tiene $300.000 ahorrados, puede comprar una propiedad más o menos del valor del monto que uno tiene ahorrado, entre 250, 280 y 300. Ahora, si uno compra con crédito, puede apalancarse y comprar hasta 2 propiedades de ese valor, como por el poder del apalancamiento. Con un crédito hipotecario a 30 años, puede utilizar esos $300.000 que iba a comprar para una propiedad y puede comprar 2 propiedades en vez de una. Eso es lo que se llama OPT, Others People Money, ¿no? Uno puede comprar con la plata del banco, con un crédito hipotecario, siendo extranjero, siendo argentino, colombiano, mexicano, chileno, peruano, o también americano, por supuesto, con un crédito hipotecario a 30 años, una propiedad en Miami, en Orlando, para el uso personal o para el uso de vacaciones o de renta. Entonces pasamos a qué hacemos en Q Capital. En Q Capital tenemos la cultura del financiamiento hipotecario, llevamos más
de 15 años en el mercado inmobiliario y financiamiento, sabemos cómo se maneja la parte inmobiliaria financiera de nuestros países, como mencioné, en Sudamérica, Latinoamérica, y lo traspasamos al mercado americano, a la idiosincrasia de los americanos, de los bancos, como piensan los bancos que generalmente son más, entre comillas, cuadriculados. Tenemos el conocimiento más de 15 años en la industria, trabajando con créditos hipotecarios comerciales y residenciales, y tenemos una atención personalizada. ¿En qué se diferencia Q Capital con un banco regular? Digamos, con un banco como Bank of America, o Chase, o Wells Fargo, o TD Bank. Todos estos bancos no hacen créditos hipotecarios para extranjeros, solamente hacen créditos hipotecarios para americanos. Se salieron del mercado extranjero después de 2007, 2008, de la crisis hipotecaria, por un tema de compliance. Entonces, muy pocos bancos de primer piso y segundo piso están haciendo créditos hipotecarios para extranjeros. Q Capital es el líder de créditos hipotecarios para extranjeros y lo ayudamos a los clientes del principio hasta el fin. Cuando digo del principio es a precalificar, digamos, con los ahorros, con el dinero, con el ingreso que tiene el cliente, a cuánto puede apuntar un crédito hipotecario, cuánto demora un crédito hipotecario, qué factibilidad tiene un crédito hipotecario para lograr ese cierre efectivo y eficaz para la compra de la propiedad. ¿Por qué los créditos hipotecarios? Por los créditos hipotecarios para extranjeros específicamente. Bueno, los bancos americanos, los analistas de crédito, saben que los extranjeros son buenos pagadores. La morosidad es muy baja, y saben que los créditos para extranjeros tienen un sobrante de su país. Por ejemplo, un cliente colombiano, chileno, tiene un sobrante económico en su país de origen y quiere entrar al sistema americano y poner sus ahorros a trabajar tanto por una propiedad de inversión o de vacaciones. Entonces no va a dejar de perder esa propiedad y pone un poquitito más de down payment, que ahora vamos a hablar más adelante, para la compra de esa propiedad. Entonces estamos lidiando, trabajando con un cliente extranjero que tiene un sobrante de capital en su país y está educado financieramente y quiere invertir en un país más estable económicamente, financieramente y jurídicamente, para tener un progreso económico hacia el futuro. Esos son los conceptos que toman los analistas de crédito para analizar la aprobación de un crédito hipotecario para un extranjero. ¿Qué tipos de créditos hipotecarios existen? Bueno, son créditos hipotecarios a 30 años de vida. ¿Qué quiere decir? Que el crédito se aprueba por 30 años y se amortiza 30 años. Ahora, la tasa de interés puede ser de 3 años fija, 5 años fija, 7 años fija, 15 o 30 años fija. Hay diferentes programas hipotecarios que podemos aconsejarlos. Luego, el pago de capital más interés se realiza mensualmente. Se utiliza el sistema francés de pago capital más interés. ¿Cuánto es el monto mínimo? El monto mínimo de un crédito hipotecario es $150.000 y puede llegar hasta $50 millones en créditos comerciales o residenciales. Para una cuota de $100.000, si uno se endeuda en $100.000 para una compra de una propiedad de real estate inmobiliaria, la cuota promedio es alrededor de $650. Así que uno puede hacer el cálculo rápido en la cabeza mientras está realizando una transacción inmobiliaria. ¿Qué tipos de créditos hipotecarios aplican para los extranjeros, ¿no? Para los clientes internacionales? Hablamos siempre de 3 pisos. El piso 1, o el piso de bancos que lidian con clientes a la calle o retail. El primer piso son bancos hipotecarios que uno puede caminar y entrar. Esos oscilan actualmente. La foto de hoy, ¿por qué digo la foto de hoy? Porque se estima o se pronostica que el año que viene puede llegar a subir, no subir, no, a bajar las tasas de intereses. Hoy la Federal Reserve mantuvo la tasa de interés sin cambio, entonces el año que viene, como es un año de elección, se supone que van a bajar las tasas de interés. Es un pronóstico, no es algo fáctico, pero se asume que van a bajar y eso va a incentivar más la compra y la refinanciación de créditos hipotecarios. Entonces, hablamos crédito de primer piso, bancos retail con la mayor documentación, tiene una tasa hoy de entre 6 y 7,75. De segundo piso, ¿qué quiere decir? De lo que llaman non-QM.
El primer piso le piden toda la documentación básica de los extranjeros, que son los 5 requisitos que lo vamos a ver ahora más adelante. El non-QM o el non-QM son créditos del segundo piso, en lo cual no se fijan en el ingreso ni activos líquidos del cliente, sino se fijan en la renta del producto, de la propiedad, cuánta renta, si uno lo alquila, tiene esa propiedad, y eso lo utilizan para un análisis de crédito y en la eventual aprobación del crédito. Y también hay otras formas de calificar basado en los balances y profit and loss del cliente, y hay también formas de calificar basado en los bank statements del cliente. O sea, hay diferentes formas de calificar. Los bancos tradicionales, como mencioné anteriormente, como Chase, Wells Fargo, Bank of America, solamente tienen una forma de calificar, que es basado en los tax returns, que son créditos basados en la declaración de impuestos. Ahora, cuando uno trabaja con un lender, tiene más de 50 tipos de créditos hipotecarios diferentes. Y por último, el crédito de tercer piso o tercer nivel es el crédito privado, que es un crédito que es a corto plazo, se aprueba más rápido y la tasa está un poquito más alta, entre 9,75 y 10,75. ¿Qué propiedades financiamos? Financiamos propiedades entre 50 y 75% de financiamiento, que quiere decir que el cliente puede poner como mínimo un 25% de financiamiento para comprar una propiedad residencial. ¿Cuáles son las propiedades residenciales? Condominios, casas, townhouse. En el caso de Millennium Park es un condominio, entonces aplicaría este producto de créditos hipotecarios residenciales. Proyectos nuevos de preconstrucción y viviendas para la compra y reparación, que se llama fix and flip. También propiedades comerciales como o shopping centers, bodegas, terrenos, construcción, todo lo que está relacionado con real estate y ladrillo se puede financiar. Eso es lo que apunta a Q Capital. Luego, también hay una transacción que se llama cash out. ¿Qué quiere decir? Si uno compra una propiedad en efectivo, 100% paga, o ya la compró hace 3, 5 años, digamos un ejemplo, lo compró en $300,000 hace 3 años y hoy vale $500,000. Sobre los $500,000 se puede sacar un crédito hipotecario, el valor actual, y se puede financiar entre un 50 hasta un 65 del valor actual de la propiedad. Entonces uno puede recuperar casi la totalidad del dinero, digamos, ingresado cuando uno compró la propiedad. Los términos y condiciones son iguales que la compra, así que uno se beneficia en créditos hipotecarios a 30 años. El refinanciamiento, lo que se llama rate and term, digamos, solamente se basa en la tasa de interés. Son los mismos términos que la compra y que el cash out, pero solamente para bajar la tasa de interés. Si uno tiene una tasa de interés muy alta, hay un tipo de crédito que se llama refinanciación. Entonces tiene 3 tipos de crédito: compra, cash out y refinanciación. Esas son las 3 transacciones que existen en los créditos hipotecarios. Ahora hablemos de los requisitos para la aprobación de un crédito hipotecario para extranjeros. Hablamos de 5 requisitos. El primer requisito es visa y pasaporte, pues puede ser cualquier tipo de pasaporte para ingresar a Estados Unidos y cualquier tipo de visa, puede ser de trabajo, turista, etcétera. Una boleta de servicio, luz, cable, electricidad, en su país de origen, los últimos 3 bank statements o estado de cuenta bancarios, extracto mostrando el 25%, el 30, 40 que va a dar de entrada el cliente, una carta de certificación de ingreso, que es una carta de un contador por los últimos 2 años de ingreso, y una carta de referencia de un banco de país de origen o un banco en Estados Unidos. Esos son los 5 requisitos que requiere el banco hipotecario en Estados Unidos para una aprobación de un crédito hipotecario para un extranjero. En cuanto a tiempos, el tiempo para un banco, para una aprobación y un cierre se demora entre 4 y 6 semanas. ¿Qué quiere decir? Desde el principio al fin, el cliente va a estar trabajando casi un mes y medio entre la aprobación y el cierre del crédito, versus un crédito privado que se demora entre 5, 7, 15 días máximo desde el momento del inicio del proceso. Acuérdense que el crédito hipotecario bancario paga capital más interés y el privado paga solamente interés. ¿Cómo es el proceso interno de los bancos? El proceso interno de los bancos es, la primera etapa es la precalificación del cliente, se habla con el cliente,
se investiga cuánto tiene ingresos y liquidez para tener una idea de cuánto es el crédito hipotecario, luego hay un análisis de esa documentación. Una vez que tengamos todos los 5 requisitos, se empieza el crédito formalmente y se empieza la parte de procesamiento de crédito, después salta a la evaluación del terreno o de la propiedad, que vendría a ser la tasación o el appraisal, y luego una aprobación y se llega al momento del cierre o closing, y luego el fondeo de la propiedad. Todo ese proceso es el que se demora para un banco entre 30 y 45 días y para un crédito privado más o menos 5 a 7 días. ¿Quién puede sacar un crédito hipotecario? Puede sacar una persona física, puede ser Arturo, Gastón, etcétera, o puede sacar una persona jurídica que vendría a ser una LLC, una Corp, una offshore. La mayoría de los clientes internacionales hablan con sus contadores, abogados y les recomiendan sacar una sociedad, una entidad, puede ser una Corp, una offshore. El crédito hipotecario puede ser otorgado en cualquiera de estas figuras. Un crédito puede ser a nivel título personal, o una LLC, o una offshore, que es una propiedad, una compañía fuera de Estados Unidos, una sociedad fuera de Estados Unidos, que puede ser en Panamá, en Nevis o en otra ciudad, en otro país, o un trust. Todas estas 3, 4, 5 opciones pueden ser con crédito hipotecario, ¿no? Dependiendo el nivel de dificultad que quiere el cliente. Nosotros en Q Capital, como les mencioné, tenemos oficina en Aventura, también en Orlando, también en México, Colombia y en Argentina. Y estamos para tener digamos, una relación personalizada, acompañamos de la A hasta la Z en todo el proceso de crédito. Vamos a compartir luego con Arturo los contactos, los teléfonos, etcétera, para poder ayudarlos. Y en el caso de Millennium Park, les ofrecemos financiamiento específicamente de hasta un 65%, si son extranjeros, y quizás un poquito más si son americanos, ¿no? Si son americanos podría llegar a 80 o quizás 90%. Entonces, el crédito hipotecario existe, es muy usado acá en Estados Unidos, y bueno, estamos para trabajar en equipo con los agentes inmobiliarios de Avanti, junto a Arturo y su equipo, y también para agentes internacionales que puedan promover este proyecto, precalificando el cliente al principio y luego tratando de tener una aprobación lo más rápido y más eficiente posible. Así que les agradezco el tiempo, estoy abierto a preguntas del público, y Arturo, te doy la palabra. Muchas gracias. Buenísimo, gracias por la información, bastante también precisa. Excelente, tenemos algunas preguntas. Quisiera entonces que meternos un poquito más a detalle en los préstamos. A ver, tenemos dos programas en particular de los que compartiste para Millennium Park que vamos a estar llevando a cabo. Tenemos el préstamo convencional. Me gustaría que podamos repasar brevemente cuál sería la diferencia entre un préstamo convencional para Millennium, un full doc, y no necesariamente sin meternos en detalles, porque obviamente aquí sabemos, guys, que alguien que vaya a aplicar para financiamiento en este momento versus alguien que lo vaya a hacer en 3 meses, podemos estar en un ambiente macroeconómico totalmente diferente, con tasas de interés totalmente diferentes. Entonces, más allá de los detalles, el framework, el marco de referencia de cómo sería el programa convencional, un full doc, versus, por ejemplo, un préstamo, un DSCR, que hay dos tipos de préstamos que estamos sacando para Millennium, ¿correcto? Exactamente, Arturo. Entonces, hablamos del primer caso, que es el más tradicional, común, que se llama full doc. ¿Qué quiere decir full doc? Bueno, lo podemos dividir en dos. En el crédito americano residente, full doc quiere decir toda la documentación que piden los bancos, que es impuestos o tax returns de los últimos 2 años, o pay stubs, o digamos, libreta de pago o planilla de pago si uno es empleado, y los bank statements. Eso es lo que los bancos tradicionales como Bank of America o el Fargo o Chase piden si uno va a la sucursal y dice quiero sacar un crédito. Si es americano le va a pedir eso. Ahora, si no califica, esos programas obviamente los tenemos, son lo que se llama full doc, que son créditos a 30 años, y para el caso de americanos se puede financiar 65, 75%, inclusive más, y se depende del credit report, si las deudas que tenga el cliente y demás. Ahora, si hablamos full docs para un extranjero, hablamos de los 5 requisitos, ¿no? Los 5 requisitos, recordamos visa, pasaporte, carta de contador, un extracto bancario y una carta de referencia bancaria, y ahí llegaríamos hasta un 65-75% como máximo de financiamiento hipotecario.
Ok. Mucha gente dice, bueno, pero yo ya adelanté un 60%, y si ustedes me dan un 60%, estaría recibiendo un 20% adicional, pues sería 120%. Bueno, ese 20% lo puede utilizar para gasto de cierre o para una especie de cash out. Eso sería considerado el full doc, digamos, tanto americano o extranjero, para el caso de los créditos hipotecarios, que son créditos, como decíamos, a 30 años. Son créditos a 30 años con diferentes tipos de programas, tasa de 3 años, 5 años, 7 años, 15 años, 30, dependiendo del gusto de cada cliente. Y después programas alternativos. Si usted Ujú. dice, bueno, no quiero calificar por mis ingresos ni por los dineros que tengo en el banco, están los que llaman non-QM, que son no qualified mortgage, que se basan, o sea, agarran los tax returns o el ingreso del cliente y lo sacan de lado y lo califican al cliente basado en la renta de la propiedad. Se va en la renta de propiedad, cuánto califica la renta propia en ese área y lo toman como ingreso y basado en eso lo califica al cliente. También hay créditos que basan la capacidad del cliente basado en su balance o profit and loss de su compañía, si son self-employed o clientes que trabajan de forma independiente. Y también hay créditos basados en lo que se llama bank statements o bancarios. ¿Qué quiere decir? Que si un cliente tiene un depósito de 20, 30, 40 mil dólares mensuales, se toman los últimos 12 o 24 meses, se suman todos esos ingresos, se lo divide por 24 o 12 meses y se toma el promedio como ingreso. No se toma los ingresos de la declaración de impuestos, porque entienden que la declaración de impuestos de mucha gente independiente pueden haber puesto muchos, digamos, expenses o gastos. Entonces, es una forma alternativa de calificar al cliente. Entonces, esas son las dos alternativas que se puede hacer de forma bancaria, que se paga interés más capital, amortizado a 30 años. Ahora, si uno quiere un crédito rápido, a corto plazo, por alguna eventualidad determinada, está lo que se llama un hard loan, un private loan, que son créditos que se aprueban en 3 a 5 días, que son a 1 año o 2 años, y se paga solamente interés. No se paga capital e interés, sino se paga solamente interés, y es un crédito más rápido, pero con un interés un poquito más alto, ¿verdad, Arturo? Excelente. Pregunta, Gastón, en esos dos programas, el non-QM y el convencional Full Doc, háblanos un poquito del tema de las reservas. ¿Cómo luce el tema de las reservas? Reservas de escrow, de property taxes, seguros, etcétera. ¿Cuál es el mínimo que típicamente se va a pedir? Bueno, depende si es un crédito convencional para un americano o para un extranjero. A veces depende también la nacionalidad. Hay bancos que piden, por ejemplo, para un extranjero 6 meses de reservas, otros que piden 12 meses de reservas. Para un extranjero a veces piden 3 meses de reserva y a veces 6. Ahí ya entramos en especificaciones del cliente. Cada cliente es un mundo. Hay que analizar, digamos, la situación de cada cliente, pero lo que sí se puede adelantar es que hay diferentes tipos de reservas dependiendo el tipo de crédito que el cliente califique o el tipo de crédito que el cliente escoja, ¿no? Dentro de todo el abanico de diferentes opciones de crédito. Claro. A ver, voy leyendo algunas de las preguntas que nos van dejando Dale, aquí. dale. Vivian pregunta, ¿el proyecto es de Milenia? ¿Cuál es el máximo monto para financiar? Como dice Gastón, hasta el 65%, dependiendo obviamente del cliente, va a poder financiarse para Milenia. Vivian también pregunta, si la persona no tiene visa, Gastón, ¿también se puede hacer la hipoteca remotamente o no aplica? Bueno, buena pregunta, Vivian. Si la persona no tiene visa para ingresar a Estados Unidos, hay muchos bancos que se salen de la película, pero hay algunos bancos que sí lo pueden aprobar. Entonces, tendremos que hablar con el cliente Vivian, con Vivian, para ver de qué país es el cliente, qué tipo de activos tiene, pero hay una solución para ese tipo de clientes que no tienen visa. Excelente. Ahora, hablamos un poquito, Gastón, gastos de cierre asociados con el financiamiento. ¿Nos puedes dar un poco de luces por ese lado? Claro, claro, buena pregunta. Los gastos de cierre están relacionados con el precio de compra, siempre, Arturo. Ujú. Es un porcentaje del precio de compra. Generalmente, o el precio, los gastos de cierre oscilan entre 3 a 4% del precio de compra. Ahí uno le tiene que sumar si existe lo que se llama un developer fee, cuando es una preconstrucción, y le tiene que sumar los gastos del seguro de la propiedad y los taxes de la propiedad del estado, digamos, en este caso del estado de la Florida o el condado en particular, que eso se va a tomar como prepago.
y todo eso sumado serían los gastos de cierre de la propiedad. Cacho. Perfecto. A ver, Melida pregunta, un inversionista de Puerto Rico que desea invertir en una casa vacacional, ¿cómo es considerado y qué tipo de programas más convenientes si quiere financiar lo menos posible, aunque no tiene que ver con Milenio? Claro, si el cliente de Puerto Rico entiendo que hace taxes muy similares a Estados Unidos, porque es, digamos, considerado casi como un estado de Estados Unidos, entonces lo van a considerar con los tax returns y bueno, tiene un credit score y se va a basar en su credit score en los taxes, pero también tiene los programas alternativos como basado en la renta de la propiedad, el DSCR o non-QM, o basado en los bank statements, en lo que uno tiene ingreso como depósitos en sus cuentas bancarias o balances, etcétera. O sea, hay programas alternativos que no ofrecen los bancos convencionales como Chase, Wells Fargo o Bank of America. Claro. Sandra pregunta, ¿algún incentivo de contribución al cierre? Sandra, eso lo podríamos hablar directamente mañana cuando recibas la info y podemos conversarlo. A ver, proceso. Específicamente para el proyecto Millennia, Gastón habló obviamente del proceso con Q Capital para cualquier necesidad que exista de financiamiento, pero prácticamente ustedes, como les digo, mañana antes de las 12 del mediodía, todos ustedes van a recibir todita la información de Q Capital y específicamente toda la información sobre financiamiento con Millennium Park y cuál es el proceso a tomar. Prácticamente ustedes pasarían por un proceso de preaprobación, que corrígeme si no es así, Gastón, pero puede tomar aproximadamente cuánto tiempo. El proceso de De aprobación, o sea, preaprobación. de Sí, preaprobación, la preaprobación lo podemos hacer, digamos, en pocos minutos, ¿no? Hablamos con el cliente verbalmente, por teléfono, WhatsApp, y determinamos, basado en lo que nos dicen, cuánto puede calificar, digamos, en 3, 5 minutos. Ahora, una aprobación formal de un banco se puede demorar una semana o 2 semanas, depende de qué tan rápido el cliente nos da la información. ok. Y ahí ya una vez está aprobado por el banco que va a emitir el préstamo, ya eso es diferente, ya está preaprobado cuando se hace realmente la aplicación al crédito. En el caso de Milenia, más o menos con cuánto tiempo de anticipo se haría la aplicación al crédito como tal. Mi consejo es generalmente empezar 3 meses antes. ¿Por qué? Porque el cliente a veces no está preparado con toda la documentación, tiene que buscar cierta documentación con el contador o buscar cierta documentación con el banco. Entonces, en la recopilación de la documentación se demora a veces 1, 2, 3, hasta un mes. Y una vez que tengamos todos los requisitos, empieza el proceso formal con el banco y empieza a contar ahí los 4 o 6 semanas. Entonces, nuestro consejo, digamos, más vale prevenir que curar, de empezar 3 meses antes. Vale. Última pregunta, Gerson pregunta, ¿me podría indicar cuáles son los países en Centroamérica que no califican para este programa de crédito? ¿Existe alguno? Bueno, diría al revés, todos califican, salvo que el cliente o el país está en una lista, digamos, de previsión en Estados Unidos, que tiene un problema a nivel nacional, tanto político, diplomático, bueno, entonces ahí se saca, pero generalmente, al contrario, todos los países están bienvenidos, ¿no? Vale. Aquí están dejando un par de preguntitas más. Sony, si quieres, contáctame después del webinar, ¿ok? Y podemos conversar al respecto, pero no, en principio no, el proyecto no aplicaría para venir para acá y obtener la residencia, pero yo creo que te podríamos ayudar de alguna otra manera. Ok, entonces bueno, guys, yo creo que suficiente información. De nuevo, mañana para las 12 del mediodía van a recibir toda la información de Q Capital, la información de los programas de financiamiento y a partir de allí podemos tener reuniones uno a uno y llamadas telefónicas para poder resolver cualquier duda que tengan y el proceso a seguir prácticamente es a través de Q Capital, del equipo de Gastón, proceso de preaprobación. Una vez están preaprobados, pues prácticamente podríamos avanzar con la firma de contratos. Es importante que también entiendan que los contratos de Millennium Park no están contingentes, no están sujetos a financiamiento. ¿Okay? Si bien es cierto que van a poder ahorita financiarse y van a poder apalancarse, el contrato no es contingente a financiamiento y es importante hacer el disclaimer y que lo sepan y lo entiendan de esa manera. Ya una vez firmamos contrato, proceso normal, mandan el primer depósito del 50% para la reserva de la unidad y a partir de allí seguimos el proceso natural. ¿Ok? De igual manera, de nuevo, podemos agendar reuniones uno a uno e ir conversándolo. Gastón, súper gracias y súper placer tenerte aquí. Y Gracias a estamos ti, en Arturo, como siempre, muchas gracias y estamos, digamos, abiertos a cualquier pregunta, consulta después de este seminario, mañana, pasado, etcétera, ¿no? Muchas gracias. seguro que sí. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches.